Buenas tardes, bienvenido a esta mini clase sobre cómo crear referencias en el programa Word. Durante esta clase vamos a evaluar la importancia de organizar referencias bibliográficas. Estamos estudiando, estamos en la academia y seguramente debemos elaborar papers y ensayos y usamos para eso el procesador de palabras. Pero también debemos aplicar a esos ensayos un formato específico de presentación. Una parte muy importante de ese formato, que lo vamos a llamar el formato APA, el estilo APA, que es un formato propuesto por la American Psychological Association. Ese formato dice cómo se presenta el texto del trabajo, la organización, para que los autores puedan entenderse mejor y puedan encontrar la información más rápidamente, pero también nos dice cómo hacer las referencias y las citas que utilizamos en ese trabajo. Al nosotros estar inmersos en el mundo académico, inevitablemente vamos a estar manejando los autores de nuestra área de conocimiento. Puede ser psicología, enfermería, ciencias jurídicas, y vamos a manejar esos autores a través de la carrera. Entonces lo ideal es que nosotros creemos una bibliografía y el programa Word nos permite guardar ese trabajo. De manera que cada vez que abrimos el programa Word y vamos a trabajar, las referencias y las citas que ya hemos utilizado van a guardarse y van a quedarse allí. De manera que podemos volver a usarlas, lo que hace todo el proceso mucho más rápido. La diferencia entre referencias y citas es que la referencia es la información completa sobre la obra que estamos citando y la cita en sí es una parte pequeña de la referencia que se inserta dentro del texto donde estamos utilizando la información de ese autor que estamos citando. Nosotros debemos citar esa información, debemos citar al autor original de esa información para no caer en plagio. Y eso se hace mediante el procedimiento de establecer dentro del trabajo las citas con sus referencias. Entonces, la cita es la llamada, ¿verdad? Lo que se inserta dentro del texto, que generalmente es el apellido y la fecha, el apellido del otro autor y la fecha, y la referencia es la información completa sobre esa cita. También vamos a ubicar dónde se encuentran los comandos en el programa Word y vamos a trabajar en cómo se crean las referencias y las citas. Al final vamos a crear una bibliografía automatizada. Como assessment, durante la clase vamos a hacer preguntas y espero que participen porque esa participación es evaluada. Yo le haré preguntas y ustedes van a tener la oportunidad también de consultar cualquier duda que tengan en ese momento. Al final, una vez que hayan visto todo el contenido, ustedes van a elaborar su propia referencia de un libro, de un artículo de revista arbitrado y de un sitio web, de un documento de un sitio web, y lo van a enviar a mi correo electrónico en los próximos 3 días. Bueno, aquí tenemos el programa Word. El programa Word es un procesador de palabras y ustedes ya tienen experiencia porque es el procesador de palabras más conocido para escribir textos, y aquí es donde nosotros elaboramos nuestros ensayos, nuestros papers en el procesador de palabras. Hoy vamos a ver este comando aquí en Reference. Aquí vamos a conseguir el subprograma que nos permite hacer las referencias, citas y bibliografía. Ya el estilo APA está seleccionado, pero si hacemos clic aquí podemos observar que existen muchos otros estilos. Está el Harvard, el MLA, el Chicago. Nosotros estamos utilizando APA porque es el estilo que seleccionó la Universidad Ana Geméndez. Entonces tenemos manejo de fuente. Vamos entonces a comenzar por allí. Al hacer clic nos sale esta ventana y como pueden ver, ya yo tengo del lado izquierdo bibliografía y obras
y documentos que yo he estado utilizando en mis trabajos. Si yo voy a usar alguno de estos libros o documentos en el trabajo actual, simplemente lo selecciono y lo copio para este lado. Todo lo que está de este lado es lo que va a aparecer en el trabajo actual, en el que estamos haciendo. Esto es lo guardado, esto es lo que vamos a usar. Ahora, supónganse que esta bibliografía la vamos a usar, pero tenemos una nueva que no está guardada. Entonces vamos aquí a New y seleccionamos, ¿verdad?, el tipo de fuente con el que vamos a trabajar. Como pueden ver, hay muchos tipos de fuente. Libros, sección de libro, artículos de revista arbitrada. También están por aquí website y un documento de un sitio web. Arte. Es decir, hay muchísimas fuentes donde ustedes pueden conseguir información y el programa se los organiza como una referencia. Vamos a ver el del libro, primero que nada, y vemos que tenemos autor y autor corporativo. El autor son las personas. Cuando una o varias personas son autores de una obra, debemos señalarlos aquí y yo les recomiendo que usen siempre el edit. ¿Por qué? Porque aquí nosotros simplemente le alimentamos al programa con el apellido, el primer nombre y el segundo nombre del autor o de los autores, lo agregamos y nos va a salir la lista aquí. Si es un solo autor, es uno solo, pero a veces hay trabajos que vienen con varios autores. Nosotros le damos esa información al programa y el programa es el que va a decidir cómo lo va a poner según el formato APA. Ustedes saben que a veces aparece el apellido y solamente la inicial del nombre, o aparece el apellido y todo el nombre. Esa decisión la va a tomar el programa, ustedes no se tienen que preocupar por eso. Autor corporativo es cuando el que escribió el documento o el que se hace responsable del documento es una institución, una corporación. Entonces, hacemos clic allí y escribimos aquí el autor corporativo. Ejemplo de un autor corporativo puede ser el mismo Microsoft, cuando es un documento escrito por Microsoft, o puede ser un documento de la UNESCO, o puede ser un documento del Banco Mundial. Entonces es la organización la que se hace responsable de la autoría del material. Entonces cuando ese es el caso, pues seleccionamos Corporate Author y lo escribimos aquí. Después viene el título, estamos en libro, el título del libro, el año de su publicación, la ciudad y la editorial. Después hacemos OK y eso va a aparecer. Eso va a aparecer aquí. Todo se va a ir guardando aquí. Y aquí va a salir la lista de lo nuevo. Claro, ese nuevo también va a aparecer de este lado. Entonces, si miramos, ¿verdad?, las diferentes formas, vamos a conseguir aquí, por ejemplo, Microsoft. Esto sería una cita de una institución o autor corporativo. Pero fíjense que Microsoft yo lo conseguí en un sitio web. Entonces, aquí está Microsoft y el trabajo era agregar citas en un documento Word. Y aquí dice el sitio web de donde lo conseguí y la dirección web. Porque cuando hacemos, ¿verdad?, cuando la fuente es un sitio web, pues cambia la planilla y fíjense, cambia aquí. Y aunque tiene autor y autor corporativo, pero después dice nombre del webpage. Este es como el nombre del artículo. Y después nombre del website. En el caso es el sitio de Office. Entonces yo pongo Office. El año, el mes y el día donde ustedes accedieron al material. Y por último se pega toda la dirección completa de dónde conseguir ese documento. Cada vez que nosotros seleccionamos una fuente, pues va a salir una planilla para ese tipo de fuente. Y los autores todos van a ser manejados por el programa. Ustedes alimentan la información. Tengan mucho cuidado con las mayúsculas. Eso sí, lo que va en mayúscula tiene que ir en mayúscula. Pero todo lo demás, el tipo de fuente, eso lo va a decidir el programa. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestras fuentes adentro y ya hemos seleccionado, ya sea de aquí o las creamos nuevas, las tenemos aquí listadas, nosotros las podemos usar en el texto que estamos escribiendo. Fíjense cómo van a ser las citas y cómo va a ser la referencia.
en el caso este de Microsoft, la cita, que es la referencia pero minimizada, es lo que nosotros ponemos dentro del texto, dentro del cuerpo del texto, para indicar que las ideas que estamos expresando en ese párrafo las tomamos de esta fuente. Y cuando vamos al final del trabajo, va a aparecer la referencia de esa fuente, que es toda la información. Así, aquí sí es completa. No es solamente Microsoft 2019, sino la fecha que le accedimos, el nombre y el lugar web donde lo conseguimos. Si vamos a ver un artículo de una revista arbitrada, la cita va a ser Neumann 2008, pero la referencia al final va a ser toda la información. Fíjense que en este caso pusieron las iniciales del nombre del artículo, y aquí está el nombre de la revista, que está en itálica. Ustedes no se tienen que ocupar de ese formato, el programa lo hace. Pero eso sí, ustedes sí pusieron que era volumen 5, número 2 y el número de página. Lo que hace el programa es darle el formato correcto. Ahora, si ustedes ven esto, que son dos autores, ¿verdad? Y esto es un sitio web, miren cómo cómo lo pone el programa, Navarro y Alberdi. Esto no lo escribieron ustedes, este es el formato APA. Y aquí está la referencia completa. Este es el nombre del artículo y estaba en un sitio web que se llama Educrea, y esta es la dirección web de ese sitio. Aquí está el libro, un libro que es el más simple, ¿verdad? Piaget. Y entonces está autor, primera inicial, psicología y pedagogía en itálica, Barcelona, que es la ciudad, y la editorial. Entonces, como podemos ver, nosotros ponemos toda esa información a través de este subprograma, y después podemos venir para acá y la insertamos. Si es en el texto, ¿verdad? Aquí tenemos a Microsoft, aquí tenemos a Navarro y Ricardo, aquí tenemos a Neumann y aquí tenemos a Jean Piaget. Así se van a ver en el texto, ¿verdad? Y al finalizar el trabajo, nosotros vamos a ver aquí a donde dice bibliografía y vamos a hacer clic en referencias. Fíjense, el programa nos ha organizado las referencias completas con el formato APA, que incluye este hanging indent aquí, y las diferentes modalidades de presentar la información. Yo les recomiendo que practiquen esto y elaboren un documento así mismo como lo están viendo aquí, y ese es el que me van a enviar a mí por correo electrónico como la asignación de esta clase. Bien, estamos ya al final de nuestra mini clase y vamos ahora a realizar algunas preguntas. Ustedes tienen allí la herramienta del chat. Por favor, respondan las preguntas en el chat, que así quedan grabadas para la clase. ¿Cuál es el estilo de presentación de trabajo que se utiliza en la Ana G. Méndez? ¿Cuál es la diferencia entre referencia y cita? ¿Cuál es el comando en el programa Word que permite acceder al menú para manejar la bibliografía? ¿Cuáles encuentran ustedes que son las ventajas de utilizar un programa para crear referencias? ¿Y cuáles serían las desventajas de utilizarlo? ¿Conocen otros programas para crear referencias? ¿Y cómo se compara con este programa de Word? Hasta ahora hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos al principio de la clase, que fue evaluar la importancia de organizar las referencias bibliográficas, aplicar el formato APA a referencias y citas, diferenciar entre referencias y citas, ubicar dónde están los comandos dentro del programa Word para crear referencias y crear una bibliografía automatizada. Muchísimas gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Hasta la próxima.